Siendo una de las producciones más comentadas del periodo reciente, Eşref Rüya deja una profunda huella en el mundo de las series de televisión, no solo con su historia sino también con su fuerte elenco. Y uno de los nombres en el centro de esta historia, transmitiendo las emociones más intensas a la audiencia, es sin duda Demet Özdemir. Özdemir, que da vida al personaje del joven músico Nisan, se ha ganado los corazones del público tanto con su actuación como con su compromiso con el personaje. La exitosa actriz, quien hizo declaraciones sinceras sobre su personaje en una entrevista reciente, dijo: April es una hermana mayor que vive con su hermana y trata de seguir el ritmo de la vida. Tiene sueños muy hermosos, lo que me hizo conectar con el personaje muy rápidamente, revelando claramente el vínculo emocional que ha establecido con el personaje que interpreta. Este vínculo se siente no solo en las palabras de Demet, sino en cada escena, cada mirada, cada nota. Abril es un personaje que toca el corazón de la audiencia con su historia. Frágil pero fuerte. Una mujer joven que es tranquila pero que provoca una tormenta en su interior. Un alma que nunca renuncia a soñar a pesar de las dificultades que le presenta la vida. Respira con la música, busca esperanza en las notas. Y sobre todo cuando toca el mundo de Eşref, descubre la bondad que hay dentro de ella. Aquí es donde entra en juego la actuación de Demet Özdemir. Presenta a Nisan al público no solo como un personaje, sino como una persona real. Hay un dolor real en las lágrimas que fluyen de sus ojos, y una esperanza real en la calidez que siente cuando sonríe. El público siente cada emoción que Nisan experimenta dentro de sí mismo. Esto demuestra el gran éxito que ha alcanzado Demet. El vínculo que establece con el personaje Eşref, interpretado por Atay Ulusoy, constituye el centro emocional de la serie. Nisan es la mujer que hizo latir por primera vez el corazón de Eşref. Con él, Eşref escapa de las calles oscuras de la vida y entra en un mundo brillante. Pero este amor no es un amor fácil. Ambos tienen páginas inconclusas y heridas sin cicatrizar en su pasado. Por lo tanto, la historia de Nisan y Eşref se convierte no solo en un viaje romántico sino también en un viaje curativo. La postura de Demet Özdemir en esta intensidad emocional lleva la serie a una dimensión completamente diferente. No es solo una historia de amor, sino una lucha compartida contra la vida. El público recuerda sus propias pérdidas en la escena donde Nisan llora mientras abraza una nota musical. Ella ve su propia soledad en el esfuerzo de Eşref por aferrarse a ella. El personaje que Demet describe como April, una mujer con sueños, es en realidad un indicador de la transformación en su actuación. Özdemir, que en sus proyectos anteriores apareció en la pantalla con personajes más románticos, cálidos y coloridos, entra en una profundidad completamente diferente con Eşref Rüya. Nisan es una mujer que ha sido golpeada por la vida pero no se rinde. Un personaje que creció en medio de las dificultades y se aferró a la vida con pequeñas victorias. Demet parece estar preparado para este personaje no solo físicamente sino también espiritualmente. Su naturalidad en las escenas musicales, su sinceridad en las escenas con su hermano y el profundo vínculo que siente en los momentos que pasa con Eşref la integran con este personaje. A los ojos del público, Demet ya no es solo una actriz, sino una narradora de historias. Todo gran actor tiene un papel que se considera un punto de inflexión en su carrera. Para Demet Özdemir, este papel quizás sea Nisan. Porque Abril no es solo un personaje, contiene las historias de muchas mujeres. Una mujer que sueña, que protege a sus seres queridos, pero también lucha sus propias batallas internas. Al contar esta historia, Özdemir parece revelar no solo a Nisan, sino también a sí misma. Ella comparte su fragilidad interior, su esperanza y su pasión con el público. En este punto también son destacables las sinceras declaraciones de Demet. Quizás la razón por la que está tan cerca emocionalmente de su papel es que también es una mujer que sigue soñando. Quizás podamos ver escenas tan impresionantes porque establecen un vínculo más allá de la actuación. Desde que se emitió el primer episodio de la serie, las redes sociales han estado hablando sobre la actuación de Demet Özdemir. Las lágrimas de Nisan, la mano amiga que le ofreció a Eşref, la postura firme que mostró mientras protegía a su hermano. Cada uno de ellos fue recibido con miles de compartidos y comentarios. Ojalá tuviera una hermana como Nisan. Demet no actúa, vive. ¿Cómo se puede describir a un personaje con tanta sinceridad? Comentarios como estos muestran lo impresionada que quedó la audiencia. Especialmente para las jóvenes espectadoras, el personaje de April se ha convertido en un modelo a seguir.
Ser un personaje que transforma su dolor aferrándose a la música, que intenta hacer las paces con su pasado, pero nunca renuncia a sus sueños, creó un fuerte vínculo con el público. Por supuesto, Demet Özdemir pudo llegar a este punto en su carrera con la acumulación de años. Su viaje, que comenzó con el baile, finalmente llegó a las capas más profundas de la actuación. Y hoy, ya no es solo un rostro en la pantalla, sino un artista que transforma emociones y toca vidas. La relación que establece con el personaje de Nisan es el mejor indicador de ello. Para muchos actores, el personaje que interpretan puede ser solo un proyecto. Pero para Demet, la situación es muy diferente. Él pone un pedazo de su alma en cada papel. Esto hace que la conexión que establece con el público sea única. Es como si cada emoción que siente Nisan pasara por Demet. Esta sinceridad provoca que el público derrame lágrimas, sonríe e incluso se cuestione frente a la pantalla. Eşref Rüya no es solo una serie de amor, sino también una producción que cuenta la historia de la lucha de las mujeres por sobrevivir. La historia de April hace que muchos espectadores sientan que no están solos. Su lucha, sus esperanzas y sus sueños reflejan los de muchas mujeres en la vida real. Y la persona que muestra este espejo tan claramente al público es la propia Demet Özdemir. Las palabras del exitoso actor, "Me enamoré de Nisan muy rápidamente", son una indicación no solo de un enfoque profesional sino también de una aceptación que viene desde adentro. El puente que construye entre su mundo interior y el personaje explica por qué este papel es tan impresionante. La actuación de Demet Özdemir como Nisan lleva las huellas no solo del presente sino también del futuro. Este papel es un reflejo de su madurez artística, su sinceridad y su valentía. Con el personaje de Nisan, Demet hace visible la historia de una mujer y abre una nueva página en su propio viaje interior. Tal vez cuando años más tarde se recuerde este periodo, cuando se mencionen a Eşref Rüya y a Nisan, lo primero que venga a la mente de todos será esto: Demet Özdemir no interpretó a un personaje, ella misma se convirtió en ese personaje.